Reporte 100. Le agradezco al director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, que esté con nosotros esta mañana en Reporte 100. Juan Martín, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Gracias por esta oportunidad. Juan Martín, ¿así de plano el gobierno abandonó a la niñez en 2020? Sí, claramente. Mira, hay que recordar que nuestra Constitución en 2011 actualizó su marco normativo, estableciendo que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos son de carácter vinculatorio y tienen el mismo rango que la Constitución. Esto implica además que nuestro país firmó hace 30 años la Convención sobre los Derechos del Niño, este tratado internacional que protege pues el desarrollo y la felicidad de la infancia en todo el mundo. En el caso mexicano, al firmarla nos autoobligamos como Estado, pero también se modificó el artículo 4 constitucional para incorporar el interés superior de la niñez en cualquier acción que realicen las autoridades del Estado mexicano. Esto claramente se está violando todo el tiempo, porque antes de la pandemia ya teníamos serios problemas, una epidemia de obesidad, epidemia de violencia, particularmente una epidemia de desaparición de mujeres adolescentes. Con esta administración federal se comenzaron a hacer recortes presupuestales absurdos sin ningún tipo de sentido. Recordaremos el tema de las estancias infantiles, que fueron incluso por los propios jueces señalados como violatoria de derechos de niños y adolescentes, y aún así se persistió con se colocó un interés político por encima del interés superior de niños y adolescentes. En la pandemia, la narrativa del COVID eclipsa todo y tenemos entonces un incremento durante la pandemia de violencia en casa. Los datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Ciudadana hablan de un incremento hasta del 44% en llamadas de pedido de auxilio 911. Hay un incremento de cerca del 30% de carpetas de investigación por corrupción de menores, comparando 2019 con 2020. Es decir, 2019, 2.000 carpetas de investigación, en 2020, 2.600 carpetas de investigación. Sin olvidar que los altos índices de impunidad no han. De cada 100 carpetas de investigación, solo 3 tratan algún tipo de sentencia o proceso. Hay 97% de impunidad. También en los primeros 6 meses del confinamiento, este incremento de violencia también que tuvo de alto impacto. Aún con el confinamiento, bajó un poquito los datos de alto impacto. Abril, mayo, en junio se comienzan a subir otra vez los indicadores de desaparición, y cerramos el 2020 con 7 desaparecidos todos los días y 7 homicidios. Sí, Juan Martín, estamos perdiendo la señal. Ojalá se pueda mover un poquito con el teléfono para Hola, ver si ahí, captamos ¿me escuchan mejor ahí? la señal del teléfono. Se está cortando un poco, Juan Sí, Martín. hola. ¿Ahí ¿Tiene me escuchan? posibilidad de moverse un poquito? Ajá, sí, ya me cambié de sitio, tú me dices si me escuchas. Sí, ahí estamos muy bien. Me decía de los recortes. Sí, entonces estos recortes presupuestales que se dan en un contexto de profunda, violencias contra niños, niñas y adolescentes, pues, va a tener un impacto en desprotección. Recordemos también que se cerraron las respuestas institucionales, y aun cuando las personas pudieran llamar para pedir ayuda, no existía respuesta institucional. UNICEF preparó un informe, anunciando al Estado mexicano que era muy importante no recortar más el presupuesto dirigido a niños, niñas y adolescentes, particularmente estos 16 programas a los que hemos hecho alusión: escuelas de tiempo completo, jornaleros agrícolas, prevención de embarazo adolescente, la Estrategia Nacional para la Atención de Primera Infancia. Y pese a la advertencia internacional de UNICEF, por supuesto los muchos llamados y reuniones que tuvimos con legisladores y el compromiso explícito de funcionarias y funcionarios públicos del gobierno federal de que no sería recortado, se eliminaron y se recortaron estos presupuestos. Y el título del informe, del balance, coloca otro énfasis vinculado a la necesidad de reconocer esto como sindemia. El mundo científico a nivel internacional, ya incluso la propia Organización Mundial de la Salud, están llamando a reconocer que mantener la estrategia de control del COVID-19 solo como un tema médico de contagio y ahora apostando todo a la vacuna es un error, porque hay en nuestros países, en América Latina, en México, hay otras epidemias que se asocian
y brechas de desigualdad que hacen que ciertos segmentos de población estén más vulnerables o mueran más, aún con las mismas medidas, de prevención. Es decir, en México, 8 de cada 10 personas que están muriendo no tenían cobertura de seguridad social, estaban en el trabajo informal. 8 de cada 10 personas que están muriendo no llegaron a los hospitales. Están muriendo las personas pobres, las personas de trabajo informal, están muriendo también las personas que tenían ya obesidad, diabetes y demás no atendidas, y claramente esto está impactando a los niños, niñas y adolescentes, porque a diferencia de otros países en el mundo, sobre todo Europa, donde se manejó y estadísticamente las personas que mueren son mayores de 60, 65 años, en México el promedio está entre 45 y 55 años. Personas con vida productiva, con hijos e hijas, y no conocemos el número de niños y niñas en orfandad por COVID-19, a los cuales tendríamos que proteger lo más pronto posible, no solamente por un posible contagio que hayan vivido, el deterioro económico de su familia por esta enfermedad, pero también la incertidumbre jurídica, y esto implicaría que aun cuando queden protegidos con un familiar, un abuelo, una abuela, algún tío, si no tienen certeza jurídica en términos del tema de tutoría legal, no van a poderlos inscribir a la escuela, no van a poder inscribirlos a programas públicos. Todo esto lo desconocemos. El Estado federal, los 32 entidades federativas, explícitamente renunciaron a sus obligaciones de proteger a niños, niñas y adolescentes, y tenemos entonces un 2021 muy difícil, donde tenemos a 4.5 millones de niños y niñas que ya perdieron contacto con el sistema educativo, reconocido por la Secretaría de Educación Pública, además de la crisis de aprendizaje que están viviendo todos los niños, niñas y adolescentes en el país, porque no se está haciendo un tránsito apropiado del sistema presencial a la televisión, que de por sí ya tenía problemas en términos de ese modelo, por eso se dejó de usar hace mucho tiempo, y México no invirtió absolutamente nada para transitar, como lo han hecho otros países, incluso más pobres, a la modalidad virtual. En otros países, y menciono países más pobres como Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, el tercer país más pobre, está el Estado, los estados están invirtiendo en la distribución de equipos de cómputo, la conectividad gratuita o paquetes muy baratos de conectividad, porque hay un mundo de información ya preparada y lista para usarse en Internet, y en el caso mexicano se renunció a eso para no gastar, y se regresó a los niños a ver Chabelo, la catafixia, hace 40 años. Entonces, estamos realmente en una posición en la que el Estado mexicano, que en su conjunto negó los derechos de niños, niñas y adolescentes en la pandemia, y el 2021 se presta muy, muy complicado por el desempleo masivo, ya el anuncio de la Organización Internacional del Trabajo de un incremento de niños en actividades económicas. Cerramos 2019 con 3.2 millones de niños y niñas trabajando, con los datos de Coneval de un incremento del 9% de pobreza, y el análisis de la OIT, calculamos que podemos llegar o alcanzar hasta 5 millones de niños en actividades económicas. Sí, ahora Juan Martín Pérez García me dice que 4.5 millones de niños, niñas y adolescentes abandonaron sus estudios durante esta sindemia, durante esta pandemia. Estos 4.5 millones, ¿qué están haciendo ahorita? ¿Se incorporaron al mercado laboral o qué están haciendo? Sí, la gran mayoría está en actividades económicas en pequeñas comunidades. Antes de la pandemia, los 3.2 millones, 8 de cada 10 hacían esas actividades en estas pequeñas comunidades. Además, la mitad de ellos, esto es muy grave, no recibe ingreso por su trabajo. Son actividades de sobrevivencia para ayudar a la familia, para poder sobrevivir. De hecho, en todas nuestras ciudades en el país ya podemos ver, visualmente ya está ahí, a muchos niños y niñas en los semáforos, en los mercados, en los espacios, tratando de sobrevivir, y esto se va a ir incrementando. Además, hay que decir que, a diferencia de otros países, en el caso mexicano, y por eso la importancia de hablar de la sindemia, es que tenemos una guerra con el crimen organizado que está reclutando y que está cooptando a muchos niños y adolescentes, y que está siendo el principal beneficiado con la fragilidad del Estado en este contexto de pandemia. Recordemos que han sido los grupos criminales los que están repartiendo despensas, los que están abriendo escuelas,
los que siguen cooptando a los adolescentes que no están en la escuela, que no están en actividades económicas, ante la total ausencia del Estado, que se ha limitado solo a pensar en el mundo adulto y tristemente a polarizar la dinámica del país. Sí, ahora todos los recortes son importantes. Ahorita me mencionaba el de inicio de esta administración cuando se recortaron los apoyos a estancias infantiles, pero en 2020 de los presupuestos destinados a la niñez y a la adolescencia, ¿cuál es el recorte más grave que usted considera que se hizo, Juan Martín? Pienso que el del Sistema Nacional DIF, acumulado esta administración desde que llegó, 2019-2020, suman más del 33% de recorte al sistema DIF, que si bien es una entidad asistencial, es la responsable de atender directamente a los niños y niñas víctimas de maltrato, de violencias, la que tiene que restituir o generar los planes de restitución de derechos, y cada vez tienen menos recursos, menos personal, preparado, y pues por eso es que literalmente, si uno observa, el DIF desapareció. Antes, incluso hasta por malas notas, se ha perseguido y cuestionado porque no cumplió, pero el sistema DIF desapareció totalmente en 2020. Les estimo que puedan hacer un comparativo de notas del sistema DIF 2018, 2019, 2020 y notarán cómo fue descendiendo su presencia pública, sus respuestas, porque los recortes presupuestales han superado más del 33%. Sí, ¿quién dirige el DIF en el país? Porque no lo dirige... Rocío, sí, hay una persona, Rocío García Pérez, sí. Y bueno, lamentablemente pues no ha asumido la tarea que corresponde más allá de su buena voluntad o deseos. Sí. Juan Martín Pérez García, ¿dónde podemos encontrar este informe? Está disponible en las redes sociales, pueden buscar como Arredim, o en Twitter @derechoinfancia, o en el mío @JuanMartinMX, y en cualquier navegador pueden buscar 2020, año de la sindemia y el abandono de la niñez en México. Muy bien, Juan Martín Pérez García, muchas gracias por tomar esta llamada, estamos en contacto. Gracias por la oportunidad. Buen Hasta día. Pronto. Reporte 100.